Gloria a Dios. Den ese aplauso fuerte al Señor. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Qué bueno es poder estar aquí. De verdad que me siento muy contento. Y vamos a mirar la palabra del Señor en San Marcos. Abra su Biblia, por favor, en San Marcos, el capítulo 3. San Marcos, capítulo 3. Si usted desea anotar en un cuadernito la enseñanza, está bien. San Marcos, el capítulo 3. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. San Marcos 3, versículo 13 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. San Marcos 3, del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Luego da la lista de las personas que él llamó, ¿verdad? Entonces dice que Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra es la verdad, tu palabra es amor. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Enséñanos, capacítanos y corrígenos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor, dándole gloria y dándole honra al Señor. Vamos a mirar algunos principios para predicar el Evangelio del Señor, que es lo más maravilloso. Aleluya. Aquí en San Marcos capítulo 3 vamos a mirar 3 cosas esenciales en la vida de alguien que desea servirle a Dios. Lo primero, léalo conmigo, dice versículo 13: después subió al monte, dice, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Diga, llamó así a los que él quiso. Ojo, no dice que los que quisieron. Amén, aleluya. Porque es que ese es el asunto. El asunto no es si yo quiero, el asunto es si él quiere. Dios me llamó. Amén, aleluya. Dios me llamó. Muchas personas dicen, no, es que cualquiera es pastor. No es así. No es verdad. Cualquiera no es pastor. Porque dice, y llamó así a los que él quiso. Entonces lo primero que quiero que entendamos esta noche es el llamado. Una persona que ahora todos somos llamados a evangelizar. Aleluya. Porque una cosa es evangelizar, pero otra cosa es tener un ministerio. No existen sino 5 ministerios. Amén. 5 ministerios. Diga conmigo, apóstol. Apóstol. Haga así, diga apóstol. Apóstol. Diga profeta. Profeta. Evangelista. Pastor. Y maestro. Ahora, ¿por qué le digo? Otra vez diga apóstol. Apóstol. ¿Por qué apóstol? ¿Cuál es el dedo más fuerte de la mano? Este es el que más fuerza tiene. Y el apóstol tiene que ser una persona de conocimiento, una persona fuerte, una persona de experiencia, ¿verdad? Apóstol. Luego dice profeta. ¿Por qué este? Porque es el que dice usted hizo. Así ese es el trabajo del profeta. Allá, usted que está allá, así dice el Señor. Luego dice evangelista, es el dedo más grande y es el que sacan en las fotos y es el gran campaña con el evangelista, ¿verdad? Luego dice pastor.
porque es el que se casa con la iglesia. El único que se casa con la iglesia es el pastor, ¿verdad? Mire, si a alguien se le antoja decir no voy a culto, no va a culto. Pero el único que puede decir tengo que ir a culto es el pastor. Es el único que tiene que decir tengo que ir a culto. Así no venga nadie, el pastor debe estar aquí porque se casó con la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y luego está el último, el maestro, no menos importante, pero es el que muchas veces casi no se nombra, el maestro. Amén. El maestro es alguien que es profundo en la palabra, es alguien instruido en la palabra. Entonces fíjese, dice que el Señor, número uno, llamó a los que Él quiso. Y usted debe decirle: Señor, ¿tú tienes un plan conmigo? Señor, ¿tú me estás llamando a uno de estos ministerios? Pero fíjese la segunda cosa que vemos ahí en San Marcos capítulo 3, lo vemos en el versículo 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Diga, para que estuviesen con Él. Número uno, los llamó. Número dos, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Ese estuviesen con Él nos habla de preparación. Porque una de las cosas tremendas es que usted y yo tenemos que prepararnos para dar la palabra. Miren lo que dice, un momentico, Proverbios. Vamos a Proverbios 14. Y miren lo tremendo este texto. Proverbios 14, versículo, miremoslo un momentico, por favor. 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso, ¿qué es lo que hablará? Mentiras. ¿Por qué tenemos que estar con el Señor? ¿Y por qué tenemos que prepararnos? Y yo doy gloria a Dios porque yo los sigo a ustedes por las redes y yo me gozo cuando estudio bíblico los martes. Yo digo gracias Señor, porque la iglesia nos estamos preparando, porque la iglesia, dice la Biblia, mi pueblo fue destruido no porque le faltó cantar, no porque le faltó danzar. Una iglesia puede cantar, puede brincar, puede danzar, puede ser la iglesia que más bonito canta y el diablo llevársela. Pero dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Sabiduría. Conocimiento. Lo que hace que una iglesia eche raíces es el conocimiento. Es cuando la iglesia tiene profundidad en la palabra, conocimiento en la palabra, sabe la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando bíblica y doctrinalmente un creyente sabe dónde está parado. ¿Cuántos dicen amén? Sabe dónde está parado. Saben, yo he escuchado hermanos diciéndole a los unitarios, Dios le bendiga hermano, ¿usted sabe que es un unitario? Es alguien que cree solamente en Jesús. Y una vez me tocó corregir a unos hermanos allá en Colombia, en alguna ciudad, porque había muchos unitarios y pasaban los unitarios y eran unos familiares míos. Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga. Y dije yo, venga para acá, ¿usted por qué le dice hermanos a esa persona? Pues son hermanos, ¿no ve que hablan del mismo Cristo? Le dije, siéntese por favor, le doy doctrina. Usted está engañado, porque no existen dos Cristos. O el de ellos es un demonio o el de nosotros es un demonio, pero uno de los dos anda mal. Porque el de ellos dice que no hay Padre. El de ellos niega la existencia del Padre. Y el de nosotros, según me dice la Biblia, dijo, el Padre mayor es que yo. Aleluya. El de nosotros reconoce a un Padre. Aleluya. Y se quedó. Además la Biblia dice que el que no viene con esta doctrina, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, dice San Juan en una de sus cartas, no en el Evangelio sino en una de sus cartas.
Pero cuando no hay doctrina, hermano, hermana, no se discierne, no se entiende. Por eso es tan importante lo que dice aquí la Biblia. Dice que llamó a los que él quiso y estableció a 12 para que estuvieran con él. Señor, enséñame. Señor, enséñame. Señor, enséñame tu palabra. Y número 3, dice, y para enviarlos a predicar. Ahora sí, entonces, vamos a hablar de la predicación. De la predicación, enviarlos a predicar. Aleluya. Cuando uno va a predicar, uno se formula 2 preguntas. Se formula 2 preguntas. Primero, ¿qué es lo que voy a decir? El que va a predicar, número 1, tiene algo importante que decir. Y eso importante que tiene que decir es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo segundo que tiene que entender quien va a predicar, ya sabe, amén, yo tengo algo importante que decir, es el mensaje. Pero lo segundo, ahí es donde entra la homilética bíblica, es saber cómo decirlo. Escúcheme lo que le voy a decir. Hasta un payaso para entretener a la gente se prepara. ¿Cuánto lo creen? Hasta un payaso se prepara para hacer sus monerías. ¿Cuánto más el que se para a dar el mensaje de la palabra de Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto más nosotros que estamos dando palabra de vida? Tenemos que prepararnos. Usted que anhela predicar el evangelio, los abogados se preparan, los médicos se preparan, los ingenieros se preparan, hermano, toda la gente allá afuera se prepara. Incluso aquí hay constructores, se preparan. Un chef, mire, hermano, aquí hay gente que conoce de restaurantes. Si yo llegara a su restaurante, me dan trabajo aquí para cocinar, lo primero que usted me diría es: muéstrame su cartón de chef. No, es que yo sé fritar huevos y yo sé calentar agua. ¿Sabe? Váyase de aquí, coja oficio. Me sacan de ahí. Aquí necesitamos gente que haya, porque un chef se prepara. Y mire, hermano, si una persona le sirve unos huevos mal fritos o unos frijoles mal preparados a una persona, lo más que le dará es dolor de estómago. Pero si alguien se para en un púlpito a predicar mala palabra, puede hundir la gente y llevarla al infierno. Aleluya. Mire, volvamos a leer, hermano. Volvamos a leer, por favor, allá en Proverbios 14. Alabe al Señor que le está aquí. Mire lo que dice el versículo 25. Proverbios 14, ¿qué, hermanos? 25. Quiero que alguien lo lea, por favor. A ver. 1, 2, 3, todos. Proverbios 14, 25. ¿Qué dice? El testigo verdadero, ¿qué hace? Libra las almas. Mas el engañoso hablará mentiras. Qué fuerte esa palabra. ¿Y qué es el testigo verdadero? Es aquel que le dice: Señor, no basta con que yo quiera predicar, no basta con que yo desee predicar, ayúdame a prepararme para hacerlo con excelencia. Porque el testigo verdadero libra las almas, pero el falso hablará mentiras. Proverbios 12, versículo 17, mire lo que dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, ¿qué es lo que declara? Falsedad. Engaño. Entonces, dos cosas. Número uno, tenemos algo importante que decir. Levante la Biblia, diga: no hay nada más importante que la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Número dos, tengo que saber cómo decirlo. Es que, pastor, yo quiero predicar. Pastor, yo quiero... bueno, ¿quiere predicar? Estudien. ¿Quiere predicar? Prepárese. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Sí, hermanos. ¿Quiere predicar? Prepárese. A eso es a lo que mucha gente le huye.
a prepararse, a estudiar, porque, amén, yo quiero predicar, yo quiero pararme en un púlpito. Bueno, amén, estudie. Entonces cuando a uno le empiezan a enseñar geografía y que entonces que Pablo salió de Antioquía y que descendió a Chipre y que de Chipre fue a Cilicia y que de Cilicia fue a Iconio y de Iconio a tal lado y que allá en Listra lo apedrearon y que de Listra, entonces uno y tiene que aprender y lo ponen a uno a hacer esos mapas. Eso es dispensioso, pero hay que estudiarlo. Aleluya. Hay que saber cómo decirlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando uno, vamos a suponer que su pastor le dice, ¿cómo se llama mi hermano? Hermano José, predica el martes, o el jueves o el domingo. ¿Qué es lo primero que usted se pregunta? Sí, cuando el hermano pastor le dice predica el martes, ¿qué es lo primero que usted se pregunta? ¿Sobre qué voy a? Es lo primero. Ya le dijeron predique, y lo primero que usted se pregunta es ¿y sobre qué voy a predicar? Entonces ahí viene algo que se llama la elección del texto. Es lo primero. Ok, escriba ahí. La elección del texto. Ahora, el texto, cuando nosotros elegimos un texto, el texto lo obtenemos de dos maneras. De dos maneras. Primero, yo me arrodillo y oro a Dios, Señor, ¿cuál es la necesidad de la iglesia? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Nuevo amanecer, Señor. Ya me invitaron a predicar, gracias porque ya me invitaron a predicar, pero ¿qué es lo que necesita? Porque no me quiero parar allá a dar lo que a mí me parece, porque yo no conozco ese pueblo. Tú sí conoces la necesidad de ese pueblo. Entonces, número uno, el texto lo puedo recibir por revelación. Dios me puede dar un texto. Ejemplo, yo estoy orando y el Señor me dice, vamos a suponer, más cuando se entra el aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Entonces yo digo, tú quieres, Señor, que yo hable sobre la oración, amén. Entonces sobre ese texto desarrollo mi predicación. O de pronto yo no recibo el mensaje orando, sino leyendo ¿qué? La Biblia. La Biblia. Estoy leyendo la Biblia, ¡wow, Señor! Y salta ese texto de la Biblia. Entonces uno dice, ¡wow! ¿Tú quieres, Señor, que hable? Amén. Y el Espíritu Santo comienza a darle. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Algo muy importante que le aconsejo yo a los hermanos que están empezando a predicar, ojo con esto, que su texto no sea oscuro. ¿Qué significa esto? Que usted lo entienda. Que usted lo entienda, porque usted escoge un texto que usted no lo entiende, menos lo va a entender la iglesia. Hermano, les voy a hablar sobre Esdras 7:9. Mataron a Parsandata, Dalfonas, falta Dalfón, Aridata, Parsandata. Y usted no entiende ni qué dice eso. No, que el texto sea claro. Ojo, que no sea oscuro, que usted lo entienda. Recuerde, vamos a mirar ahorita y algo muy importante que usted va a entender en este estudio es que la Biblia hay que entenderla literalmente, pero también simbólicamente, porque hay una escritura literal, ¿verdad? La Biblia dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Alguien aquí le cabe duda de eso? Es literal, ¿cierto? Pero la Biblia también dice: oh vacas de Basán. ¿Usted entiende qué significa cuando dice oh vacas de Basán? Entonces empieza el hermano, eran como unas vaquitas que habían allá en Colombia. Y no. Si no lo entiende, déjelo quietico.
y no se meta ahí. El texto tiene que ser claro para usted. No trate de sorprender a nadie con el texto si usted no lo entiende. Amén. Que sea, es mejor dejar quietos sus textos y decir no lo entiendo. Si usted no entiende de escatología bíblica, déjela quieta. Deje quieto el Apocalipsis. Hermano, voy a hablar de los dos olivos. Si usted no entiende los dos olivos, de la bestia que salió de la arena y de la bestia que salió del mar, ¿qué significan los 10 cuernos, verdad? Perdón, los 7 cuernos y las 10 diademas, ¿verdad? Si usted no entiende qué imperios son esos, qué es eso, mejor lo dejo quieto y predico San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y la gente queda contenta y usted no los lleve por allá, hermano. Y entonces esa bestia tenía cara de león y tenía pies de y la gente, ¿y esto qué será? No, que el texto sea claro. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Cuando usted ya, déle ese aplauso al Señor. Cuando usted ya tenga el texto, usted ya tiene el texto, ya usted sabe sobre qué va a predicar. Amén, Señor. Voy a predicar sobre San Juan 3:16. Un ejemplo, ¿cierto? San Juan 3:16. Entonces viene la parte más delicada. Ojo, la más delicada, que es la interpretación del texto, que es donde han salido los errores, las sectas diabólicas, las doctrinas, por un texto mal interpretado, ¿verdad? Ejemplo, los pentecostales unidos. Alguien por allá leyó Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ya, dijeron, es uno solo. Pero ni siquiera se dieron cuenta que ahí dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová. ¿Cuántos está hablando ahí? Uno es. Ni siquiera ahí se dieron cuenta. Hay que tener cuidado con la interpretación del texto. Entonces ahí entra una rama de la teología que se llama la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica es el arte de interpretar la Biblia, ¿ok? La hermenéutica bíblica es el arte de interpretar, es buscar el significado. ¿Qué significa ese texto? Porque es que, hermano, hermana, yo no puedo leer la Biblia y predicarla como a mí me parece, porque es que ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia no fue escrita en mi idioma. Si la Biblia hubiera sido escrita en español, pues, hombre, entonces, si hay una tabla plana con 4 patas, yo diría que eso es una ¿qué? Una mesa. Pero resulta que en griego, mesa puede significar 5 cosas. Y ahí es donde yo tengo que ir a mirar qué fue lo que quiso decir el escritor, para yo no encontrarme diciendo cosas que Dios no quiso decir. Porque nos paramos, hermano, a asegurar, a aseverar algo que realmente no fue lo que el escritor quiso decir. Entonces, para ello, para yo tener la certeza de que estoy interpretando bien la Biblia, debo usar algo que en teología se llama el estudio inductivo de la Biblia. ¿Cómo se llama? El estudio inductivo de la Biblia. El estudio inductivo de la Biblia se compone de 3 pasos. Escríbalo. El estudio inductivo de la Biblia se compone de 3 pasos. El primer paso se llama observación. ¿Cómo se llama?
Observación. Observación. Entonces, ¿qué es observación? Es cuando yo leo el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, ahí es donde yo debo observar bien despacio, porque estoy preparando un alimento, una comida espiritual. Y ahí es cuando yo debo formular ciertas preguntas. Primero, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo ese texto? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Pedro? No. ¿Lo dijo Juan? ¿Quién dijo ese texto? Cuando habla en San Juan capítulo 3, recuerde, fue una charla que el Señor tenía con Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, el que dijo eso fue el mismo Señor Jesús. Está hablando con Nicodemo, le está hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? De nacer de nuevo, y llega al capítulo, versículo 15 y 16, y en el 16, entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para... ¿Cuándo lo dijo? Pues cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿verdad? Entonces, estamos observando cómo. Dice que Nicodemo fue al Señor ¿de día o de noche? De noche, ocultamente. ¿Dónde? Hay que mirar dónde estaba el Señor. Si en una casa, si en un monte. Y todo eso enriquece el sermón, porque una cosa es que usted diga, hermanos, el Señor dijo esto, y otra cosa es que usted diga, hermanos, el Señor estaba en, vamos a suponer, en Belén, en Betania. Y Betania, hermanos, era una aldea que quedaba al sur de Jerusalén, 11 kilómetros. Entonces la gente dice, ha estudiado un poquito. Yo puedo decir, hermanos, el Señor fue a Betania, a casa de Marta, de María, y estoy diciendo verdad. Pero si yo digo, hermanos, el Señor fue a Betania, y Betania era una pequeña aldea al sur de Jerusalén, 11 kilómetros al sur de Jerusalén, la gente dice, ve, investigó algo, se sumergió un poquito en la palabra. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Preguntarnos ¿dónde pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Y por último, ¿para qué? ¿Para qué escribió? ¿Para qué quedó eso registrado aquí en la Biblia? ¿Para qué quedó eso registrado aquí en la Biblia? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Para qué, hermanos? Para hacer una correcta interpretación del texto. Para que cuando usted, maestra, ¿aquí hay alguna maestra de escuela dominical? Para que cuando una maestra de escuela dominical dé la enseñanza a sus niños, cuando un pastor de jóvenes o pastora de jóvenes dé la enseñanza a sus jóvenes, cuando alguien dé la enseñanza, tenga la certeza de que está tratando de dar lo más acertado posible a la interpretación bíblica. ¿A la interpretación qué? Bíblica. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Proyectémoslo, hermano, y verá. Mire, este texto yo siempre lo uso para mis alumnos del Instituto Bíblico. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La antigua versión dice que traza bien, como el que manda una regla. Aquí hay constructores, alguien aquí es constructor, y un constructor tiene que colocar una regla, una escuadra, y hacer una raya, ¿verdad? Por donde va a qué.
acortar. Es lo que dice ahí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque si yo no me esfuerzo por interpretar el texto, me tengo que avergonzar. ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. Voy a traer vergüenza porque voy a predicar algo que no es. Algo que no es. Algo que me va a avergonzar, y más que avergonzar, me va a avergonzar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es santo por los siglos de los siglos. Amén, ¿Cuánto aleluya. dan gloria al Aleluya. Señor? Entonces, cuando alguien se esfuerza por hacer una correcta interpretación, lo que está buscando es que la iglesia sea correctamente instruida. ¿Ok? Correctamente instruida. Cuando alguien se esfuerza por interpretar el texto bíblico, el resultado es un sermón con un fundamento claro. Que no queden verdades por allá. No, un fundamento. Yo no entendía eso. Y ahora lo que, ahora lo entiendo. Ahora comprendo por qué esto, por qué aquello. Yo no lo entendía. Aleluya, gloria a Dios. Porque hubo alguien que se esforzó por interpretar bien un texto. No solamente por predicar. Mire, hoy en día Dios tenga piedad de muchos. Hay muchos predicadores que copien y peguen de internet. Eso es pecado. Eso es pecado. Yo tengo que pasar tiempo con Dios. Yo tengo que pasar tiempo con la presencia de Dios y la palabra de Dios. Y yo tengo que ir a la palabra y leer la Biblia. Lo digo para honra, gloria y alabanza de Dios. Dios me libre de jactancia. Si usted me pregunta, pastor, ¿en qué capítulo va de la Biblia? Yo tengo que decirle a usted, ya la volví a terminar de leer y la empecé a leer otra vez. Y yo tengo que decirle a usted en qué capítulo y en qué versículo voy de la Biblia. Porque es mi deber como pastor, como predicador. Este es el código de fe y conducta. Este es mi manual. Y yo tengo que leerlo y leerlo y leerlo y releerlo. Yo no tengo que leer el libro de fulano, el libro. No. La Biblia. Aleluya, la Biblia. Leerla despacio. Leerla de una manera inductiva. Entonces la observación hace eso. Usted lee. Usted observa, se hace una panorámica y luego entonces viene la interpretación. En el estudio inductivo, la interpretación, usted dice, bueno, Señor, amén, ¿cómo se interpreta esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué? Señor, entonces voy a titular el mensaje: las cosas más grandes del universo. Porque de tal manera amó Dios. Uno, el amor es lo más grande que hay. ¿Y qué más grande que el amor de Dios, verdad? Dos, Dios. Yo le pregunto, ¿hay alguien más grande que Dios? ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios. Tres, el mundo. Para nosotros el mundo es inmenso, ¿cierto que sí? Que ha dado la virtud más grande, dar. ¿Cierto que sí? Dar amor, dar comprensión. Y ahí usted va hablando, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. 5, a su Hijo. ¿Hay alguien más grande que Jesucristo? No. Es el regalo más lindo, más glorioso, el regalo más maravilloso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, la inclusión más grande, todo aquel que en él crea, todo, no se pierda. La desgracia más grande, perderse, ¿cierto que sí? Amén. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo más glorioso, la vida eterna. ¿Ven? Ya sacamos 8 puntos de un versículo, ¿verdad? Entonces, es usted mirar el texto, observarlo, y después de observarlo decir, lo voy a interpretar. Señor, dame la sabiduría para interpretar bien este texto. Y la tercera cosa del estudio inductivo se llama la aplicación. Aplicar el texto.
Entonces, Señor, ¿cómo puedo aplicar este texto a mi vida? Ayúdame a aplicarlo, primero que todo a mí. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con Dios es enemistad con la amistad con el mundo? Me ubico. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Está en Santiago 4:4. Entonces, Señor, ¿será que yo estoy en amistad con el mundo? ¿Será que aquello me hace amigo del mundo? ¿Cómo lo aplico este texto a mi vida? ¿Verdad? Es eso. Primero el predicador debe aplicarlo a su vida para después predicarlo a la iglesia. Yo no puedo predicar a la iglesia algo, óigame, algo que no estoy aplicando a mi vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Hermanos, la Biblia dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Y yo me estoy robando los diezmos. Entonces no lo estoy aplicando a mi vida. Y si yo no lo aplico a mi vida, no tengo autoridad moral para exponerlo a la iglesia. Mira, hermano, hermana, a la primera persona que se le predica es al que está sacando el sermón. ¿Cierto, pastor? ¿Cierto, pastores? A la primera persona que se le predica es el que está sacando el sermón. Cuando muchas veces yo estoy sacando el sermón y tengo que caer de rodillas: uy, Señor, perdóname, soy orgulloso. Ay, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, para así poder pararse uno en el altar y poder predicar con libertad, con autoridad. Que nadie diga como el evangelista aquel. ¿Recuerdan el evangelista aquel que fue a una campaña, a una iglesia, y estaba predicando y se paró un muchacho en la puerta? Mentiroso, mentiroso. Y el mujer: sálgase de aquí, ¿qué le pasa? ¿Cuál mentiroso? Váyase. Y al otro día otra vez el evangelista: porque Dios es amor. Y el muchacho volvió: mentiroso, pura mentira lo que dice. Aleluya. Ya el mujer le dio enojo y dijo: venga un momentico, va a llamar a la policía. ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué insulta al evangelista? ¿Por qué? Dijo: no, es que ese es mi papá. Aleluya. Y en la casa es un grosero. En la casa le pega a mi mamá. Ojo, lo que predicamos, primero tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Aleluya. Aplicarlo a nuestra vida. ¿Quién soy yo en casa? ¿Cuál es mi estilo de vida? Si usted es un negociante, ¿quién es usted en los negocios? Hermano, no hay que mentir. Y usted miente. El diablo se totea de la risa por allá afuera. Mire cómo lo tengo. No. Hermano, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. El día pasado yo veía, fueron elecciones de candidatos en mi país, y yo veía a un X persona, candidato, que es un ministro, y su lema fue: no robarás. Y yo decía: no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Dios lo perdone, no tiene vergüenza, porque es de aquella teología de la prosperidad, donde le dicen a la gente: traiga su reloj, hermanita, traiga su cartera, traiga su cadenita, siempre no sé qué, siempre no. Y yo decía: no, porque yo lo he visto. Y yo decía: no tiene vergüenza, pone como lema: no robarás. Pero no hay temor, porque la teología de la prosperidad es un engaño. Dios es un Dios que prospera, sí, pero yo no tengo por qué decirle: hermano, Dios te va a prosperar, tráigame su reloj, o tráigame la escritura de su casa. No, hermanos, en la Biblia solo encuentro dos cosas: traer los diezmos y ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová, si no, os abriré la ventana de los cielos y os bendeciré hasta que sobreabunde. Diferente es que Dios diga: mi sierva, quiero que bendigas
la obra o bendigas, eso es diferente, pero Dios lo puso en el corazón de alguien. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. No de pronto que, hermano, que mucho cuidado con eso, que Dios nos ayude, hermanos, en este asunto de la predicación. Quedamos aquí, si Dios nos permite, en una oportunidad. Entonces vamos a mirar los principios de interpretación y vamos a mirar las partes de un sermón para poder exponerlo de una manera correcta. Como dicen ustedes aquí, mi tiempo se acabó. Vamos a orar. Pues de la enseñanza, ¿no? Vivos seguimos. Aleluya. Pero de la enseñanza. Levántese y oremos a Dios. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por esta enseñanza que me permitiste darle a tu pueblo, Señor, de esta iglesia hermosa, Señor amado, nuevo amanecer. Gracias por el pastor Francisco, la pastora, que se esfuerzan porque este pueblo sea un pueblo instruido. Gracias. Gracias porque ellos están invitando maestros, Señor, para instruir más a la iglesia. Sigue, Señor, bendiciendo este rebaño. Sigue bendiciendo a los pastores asistentes de esta iglesia, al pastor José Retana, a su esposa, a los líderes. Bendícelos, bendice esta congregación, Señor. Levántalos con poder en el Espíritu, Dios de la gloria, y que de esta iglesia salgan ministerios al exterior, a muchos lugares, Señor, de Estados Unidos y fuera, a llevar tu palabra, así como escuchaba en días pasados de este hermano evangelista que fue a México a llevar tu palabra. Gracias, Padre. Sí, que no solo sea él, sino muchos más, Señor amado, que salgan a llevar tu palabra. Bendice esta iglesia, Señor, bendice este rebaño. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Traemos honor, gloria, honra y alabanza a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga rica y abundantemente. Pastor, gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento.